Entonces ahora vamos a empezar con la derivada de una función compuesta y regla de la cadena. Entonces dice aquí, para calcular la derivada de una función compuesta se aplica la regla de la cadena, uno de los teoremas más importantes en cálculo. Antes de establecer este teorema se presentarán tres ejemplos ilustrativos, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Para determinar las derivadas de algunas funciones compuestas particulares, aunque aquí como que hace un poquito, creo yo, engorroso estos ejemplos ilustrativos. Después ya lo hacemos como más práctica. Y les digo, esto se hace también, se utiliza muy frecuentemente, por ejemplo, en materias que llevan ustedes, por ejemplo, en fenómenos de transporte. ¿Sí? En cada ejemplo ilustrativo se escribe la expresión final de la derivada en cierta forma que podrá parecerle inusual, pero que puede ser fácilmente asociada con la regla de la cadena. Es lo que les digo, ¿no? Así como que se queda uno como que no se ve tan clara, pero sí. Entonces vamos a ver el ejemplo ilustrativo 1 del libro de Leighton. Dice, si f de x es igual a 4x al cubo, menos, a ver, 4x al cubo, no es menos, es más 1 al cuadrado. Y aquí lo vamos a atacar un poco distinto que lo habíamos visto anteriormente del libro de matemáticas simplificadas. Dice, se puede obtener f' de x al aplicar la... Bueno, ahí no va junto a esto, no es junto. Al aplicar la regla del producto que se le hemos visto, ¿no? La regla del producto. Entonces, ¿cómo? Pues podemos dividirla en dos. F de x es igual a 4x al cubo más 1 por 4x al cubo más 1. Entonces, f' de x es la primera, 4x al cubo más 1 por la derivada de la segunda. Más la segunda, pues es lo mismo, pero bueno, 4x al cubo, aquí nomás lo es un ilustrativo, más por la derivada de la primera, x al cubo, más 1. Entonces, aquí esto es igual a 4x al cubo más 1 por la derivada de 4x al cubo más 1, pues 1, pues es la derivada de 0, ¿no? Entonces eso sería 4 por 3, 4 por 3 por x a la 3 menos 2 sería el cuadrado, más, pues de manera similar, 4x al cubo más 1 por 4 por 3, esto es 43 por 3, ¿no? X al cuadrado. Sí, entonces así dice, así. F' es esto va a ser 12, 12. Y esto pues es lo mismo. Entonces es dos veces, ¿verdad? Ahorita lo voy a poner así. F' de x es igual a 2 veces 4x al cubo más 1 por 12x, ¿no? 12x al cuadrado. ¿Sí? Entonces está, dice, observe que f es la función compuesta, que f es la función compuesta f g
Entonces ahí está, f compuesta f de g. Donde f de x es igual a x cuadrada y g de x es igual a ¿qué? Pues a 4x cubo más 1, 4x al cubo más 1. Esto es, se le podemos representar como f de x es igual a f g de x. Ahí está. Esto es igual a f de 4x al cubo más 1. Bueno, entonces ahí está. Entonces f. Entonces esto lo podemos ver como f de x, como la función compuesta. Esto es igual a 4x al cubo más 1. Todo esto al cuadrado. Sí, dice como f' de x es igual a 2x y g' de x es igual a 12x al cuadrado. Entonces se tiene que f' de x es igual a f' de g de x por g' de g de x, que aquí se tendría f', que en principio deberíamos tener esta, la derivada esta, ¿no? F', lo mismo. Esa, ¿no? Esa que está ahí. Entonces se puede representar de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí vemos ahora el otro, por otro lado, el ejemplo ilustrativo 2. Dice, si g de x es igual a, bueno, no lo veo. Bueno, entonces aquí está el ejemplo ilustrativo 2. Dice g de x es igual a seno de x. Para determinar g' de x se puede emplear la regla del producto con las identidades trigonométricas. Estas son seno de 2x igual a 2 seno de x coseno de x. Y coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esas son las identidades trigonométricas que luego por lo regular pues se hacen. Se utilizan o se tienen que hacer en una tablita, creo yo, para que quede más claro. Entonces, se tiene que de esta identidad g de x es igual, seno de 2x es igual a 2 veces seno de x, pues seno de x. Entonces g' de x es igual a ¿qué? Pues la primera, pues está acá el 2 como constante. La primera, 2 seno de x por la derivada de la segunda, más la segunda, 2 veces coseno de x por la derivada de la primera. Entonces esto es igual, aquí lo voy a poner, 2 seno de x por la derivada de coseno de x es igual a menos el seno de x más 2 veces coseno de
X por la derivada del seno, que es coseno de X. Entonces, G' de X es igual a 2 veces, lo voy a factorizar, y aquí esto sería coseno cuadrado, y esto es menos seno cuadrado. Y esto es coseno cuadrado de X, nada más que lo voy a cambiar, ¿no? Entonces sería coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Entonces esto pues aquí es igual. Esto es coseno de 2X. Entonces, por lo tanto, prima de X es igual a 2 veces coseno de 2X. Sí, esa es la derivada. ¿Sí? Ahora, si se considera, como lo hemos visto en el caso anterior, dice si se considera f de x seno de x y g de x 2x, entonces g es la función compuesta así, ¿no? Esa es la función compuesta. Entonces, de manera similar, g de x es igual a f de x. Entonces, esto es igual a f de 2x, g de x es igual seno de 2x. Ahí está, seno de 2x. Entonces, debido a que f' de x es igual a coseno de x, g' de x es igual a 2. Entonces, esta ecuación, aquí la manera como la ecuación 3, se puede representar, se puede escribir, se puede como g' de x igual a f' de x, no, f', ahí está, de g de x por g' de x. Sí, f' de g de x, o sea, coseno de 2x por la derivada que sería esto, ¿no? Esto se puede representar por eso, ¿sí? Pues vamos a ver el ejemplo ilustrativo 3. Si h de x igual a coseno de x a la menos 1, se puede calcular h' de x, dice usando primero la entidad de coseno de x a la menos 1 es igual a secante. Entonces, h de x es igual a secante de x. Y voy a poner aquí h' de x. Entonces, ya le hemos visto las identidades trigonométricas, que es secante de x por tangente de x, donde secante de x es igual a 1 sobre coseno de x, y la tangente es seno de x, coseno de x. Esto aquí lo hacemos con como un truquito, ¿no?
Yo si lo multiplico, lo voy a poner aquí abajo, por un menos 1, sería 1 sobre coseno cuadrado de x por seno de x, pues en sí no le estoy haciendo nada. Y por este signo negativo, con este pues es más. ¿Sí? Consecuencia, h' de x es igual a ¿qué? Menos 1 coseno de x a la menos 2 por menos seno de x. ¿Sí? Que aquí en sí pues, es como si se bajara, ¿no? H de x, que eso lo vamos a ver más adelante. Sería igual a menos 1 por coseno de x a la menos 2 por la derivada del argumento de x. Así no, espero que sea más coseno de x. Entonces, h', esto es ya la regla de la cadena así tal cual, ¿no? Y también como la conozco, esto de ver con funciones, como que, digo, se me hace medio engorroso, entonces aquí h de x igual a menos 1 coseno de x a la 2. La derivada de coseno es que es menos el seno de x. Son equivalentes estas dos. Nada más que aquí pues, lo vamos a dejar en términos de las funciones compuestas. Entonces, continuando con lo que habíamos visto, con, a ver, déjame ver, con f de x es igual a x a la menos 1 y g de x es igual a coseno de x, h la función, entonces h es la función compuesta f de g. Esto es h de x es igual a f por g de x. Esto es igual a su vez que f coseno de x. H de x. No, perdón, h' no. Esto es nada más h. H de x es igual a coseno de x a la menos 1. Entonces, se ha puesto que f de x es igual a menos 1 por x a la menos 2 g' es igual a menos el seno de x. Se puede expresar esta ecuación como h' de x f' de g de x por la derivada, ¿no? Que sería g' de x. Y ya nos va a dar eso, que es g' de x es igual a menos seno. Y la otra es menos 1 por seno x. Aquí representaría seno de x. Bueno, no, acá, ¿no? Sería coseno, ¿verdad? Coseno de x a la menos 2. ¿Sí? Entonces, este es el teorema 2.8.1, regla de la cadena. Dice, si la función g es diferenciable en x y la función f es diferenciable en g de x, entonces la función compuesta f compuesta de g es diferenciable en x y
Por lo tanto, f de compuesta de g de x es igual a f' de g de x, de la derivada de g de x. Entonces, esa es lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Dice, vamos a ver otro ejemplo. Demostrativo 4 sea x igual a x a la 10 perdón, de x igual 2x al cubo menos 5x al cuadrado 4. Entonces vamos a hacer la función compuesta como compuesta de g de x es igual a f compuesta de g de x, y esto es a su vez pues 2x cubo menos 5x al cuadrado más 4, y todo esto elevado a la 10. ¿Sí? Entonces, para aplicar lo del teorema, la regla de la cadena, o sea, esta ecuación, se necesita calcular f' de x, f' de x, no, espérame, esto no es así. Esta f' de g de x y g', dice como f de x es igual a x a la 10 y f' de x es igual a ¿qué? Pues 10x a la 9. ¿Sí? Entonces, f' de g de x es igual a 10 por g de x elevado a la 9. Esto es igual a 10 veces 2x al cubo menos 5x cuadrada más 4 elevado a la 9. ¿Sí? Además, se tiene que esta g de x es igual a 2x al cubo menos 5x más 4 y g' de x a ver. Ahí está. G de x es igual a 6x cuadrada menos 10x. ¿Sí? Ahí está. Entonces, f compuesta, por lo tanto, f compuesta de g de prima x sería igual a f' de g de x por g' de x. Entonces, esto va a ser igual
pues ya tenemos f' de g de x, que sería 10 por 2x al cubo menos 5x cuadrada más 4 elevado a la 9 por la derivada g'. Esta como que se ve más clara así, 6x cuadrada menos 10x. Ya esta sería f compuesta de g, derivada de x. Entonces, vamos a resolverla esta. F de x coseno de x, g de x 3x cuadrada más 2. Entonces, la función compuesta f de g se define como f compuesta de g x es igual a f compuesta de g de x, otro paréntesis, que esto es igual coseno de 3x cuadrada más 2, ¿sí? Dice, a fin de aplicar lo del teorema 2.8 de la regla de la cadena, se va a obtener, se calcula primero la derivada de f' de eje de x, como f de x, al igual esto lo voy a poner aquí, así f, f de f' de x es igual a menos el seno de x, ¿sí? Y también esta, la voy a poner aquí, g' de x es igual a 9x cuadrada, ¿sí? Entonces, f' prima de g de x es igual al coseno, no, a menos seno de g de x. Que esto es igual a menos el seno de 3x cuadrada más 2. Entonces f y g de prima es igual a 9x cuadrada, por lo tanto, f compuesta de g de x es igual a f' de x. No, perdón, es f'. Si te lo borro esto. Entonces ahí está, ¿no? Es f compuesta de g de x igual a f' de g de x por g' de x igual a menos seno de 3, que sería esta, por 9x cuadrada. Entonces, f compuesta de g, esta va a ser prima, ¿verdad? Esta es prima de x es igual a 9x cuadrada, bueno, menos seno de 3x cuadrada más 2. Este no me gusta dejarlos así, el seno de multiplicados, porque parecería que fuera junto. No, no es junto. Pues ya nada más quedaría así la derivada, ¿no? La función compuesta.